Buenos días, Juárez. Qué gusto de tenerlos una vez más en esta hermosa mañana, desde el Instituto CCBM Master's Seminary. Los invitamos a que estén con nosotros y que podamos aprender algo más de nuestro gran Dios. Hoy día estaremos hablando de algo controversial. Lo hicimos el pasado programa acerca de las mujeres. Es muy importante saber lo que las mujeres habían sufrido desde el principio de la creación. Hay un mito judío en el que ellos pretenden que la mujer es mucho menos que un hombre, porque ella fue la que fue engañada y la que provocó que Adán cayera. Claro que son mitos, y formas. También sabemos que Jesucristo escandalizó a los fariseos y a los saduceos en el momento en el que Él le dio un lugar más prominente a las mujeres prostitutas. Lo hacemos así porque Jesucristo, al verlas a ellas, no veían a una mujer en pecado, pero veían mujeres que podían y tenían la capacidad de amar. Al contrario de los fariseos y de los saduceos, Jesucristo veía en ellos tumbas vacías, tumbas decoradas en una forma de hipocresía, tumbas las cuales se creían y pensaban que eran mucho más valiosos que muchos que estaban a su alrededor. Y hasta hoy día en la iglesia tenemos eso, la controversia de qué es y cuál es el papel de una mujer. Las criticamos porque hablen, porque no hablen, porque pastoreen, porque no pastoreen, y en muchas formas. Pero en realidad, ¿cuál fue la función de esas mujeres? Para eso tenemos hoy un grupo de grandes panelistas. Cuando digo grandes panelistas es de que se han preparado en este tema por mucho tiempo. La primera de ellas es nuestra directora de administración en el Instituto CCBM, Blanquita Solís. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Una gran amiga de nosotros también, que es Chelo, o Chelito, o más bien dicho, Gracielita. Solís. Bienvenida. Gracias, doctor. Buenos días. Graciela Solís. Y Laurita, que está a mi derecha, también una gran colaboradora y gran amiga de nosotros, de todos los televidentes. Muchas gracias, pues bienvenidos. Buenos días. Y gracias. Muy buenos días. Y alguien que no es tan bonito, pero también lo queremos mucho, que es el pastor Ismael Rojo. Bienvenido. Gracias, doctor, y pues agradecido con Dios por estar una vez más aquí. Y una vez más, su servidor, el doctor Samuel Baruch. Y diciendo esto, como dijimos en el preámbulo, la mujer tiene un lugar muy especial dentro de la iglesia. Muchas veces no lo sabemos distinguir y por esa razón podemos criticar en muchas formas su actuación o la manera en la que ellas se desarrollan en la iglesia. Y para eso tenemos el primer comentario, como inicio de alguien que ha estado muy cerca, de todas esas críticas, Blanquita Solís. Buenos días, Ciudad Juárez. Gracias por estar con nosotros en este programa. La intención de este instituto de CCBM, Master Seminary, es que difundir lo que debemos de conocer acerca de la Biblia. Como instituto y como cristianos estamos preocupados a llevar a que llegue ese mensaje, el mensaje verdadero del Señor, de una manera de sana doctrina. Vamos a dar inicio. En el anterior programa estuvimos platicando con ustedes acerca de las mujeres de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es muy controversial en muchas situaciones, pero ahorita específicamente vamos a hablar sobre la mujer, cuál era el papel en que se desempeñaba la mujer desde el inicio de la iglesia. Recordemos que en otros programas hemos estado hablando del libro de los Hechos, después de que Jesucristo parte de su crucifixión, y pues no dejen también de ver estos programas que se llaman ¿Ahora qué? Aquí esta es la función sobre qué pasó con las mujeres en ese tiempo. En ese tiempo, hermanas, pues ustedes saben que el domingo pasado estuvimos hablando de los usos y costumbres, qué era lo que sucedía en sus hogares, cuáles eran sus comportamientos de la mujer judía.
En este caso también hoy tenemos mucha diversidad en el pueblo de Israel. En Israel, hermanos, pues para los que han tenido la fortuna de visitarlos o para los que han tenido la fortuna de oír de él o estudiar de él, o asimismo también los que conocemos usos y costumbres de aquel pueblo, ustedes podrán ver que el día de hoy es muy diverso, no se compara en nada con lo que estamos hablando ahorita de la iglesia primitiva. Para inicio, pues tenemos también un Israel con muchas culturas dentro de Israel. Muchas personas piensan que nada más habitan puros judíos y están totalmente equivocados. En Israel habitan árabes, y habitan musulmanes y también pues lo que son israelitas, el pueblo de Israel, ¿verdad? Judíos. De todos géneros también, los judíos recuerden que tenemos muchísima diversidad también, lo que es en la religión judía. Y recordando también que es una religión. Nosotros en la iglesia primitiva iniciamos, hermanos, lo que el movimiento del camino, como se conocía, inició un movimiento, alguien hermoso que amamos, que se llama Jesucristo. Jesucristo vino a marcar esa pauta entre una religión y una relación con Él, ¿sí? Esa relación, hermano, es a lo que les vamos a invitar a que no vean como una religión, ninguna ni otra de exposición que se dé a futuro. Simple y sencillamente vamos a enfocarnos en la relación personal que debemos de tener como mujeres o como varones de Dios en Él, en Jesucristo. Vamos a iniciar y vamos a seguir de acuerdo a los historiadores. Los historiadores, la mujer en Israel en tiempos de Jesús, ustedes lo conocieron en el domingo pasado, era una situación muy dura. Esa situación continuó en comunidades hebreas aún después de la destrucción de Jerusalén. Jesús reaccionó en contra de esa excesiva, óiganlo bien, el Señor dijo, es excesiva marginación de aquellos tiempos en las mujeres judías. Y debido a esto, introdujo algunos cambios y muchos cambios significativos en su comportamiento personal en ellas. Con su comportamiento el Señor daba ejemplo de cómo debíamos de ser tratadas. Pero nada cambió ni pudo cambiar respecto a su situación también jurídica, ¿ok? De ahí, pues permitió el Señor que aún, vamos a pensar en esto, mujeres que me están viendo, el Señor permitió, porque en el anterior programa explicamos que las mujeres no podían salir sola a la calle sin acompañada de un varón, no podían, estaban totalmente marginadas, entonces era un escándalo que las vieran acompañadas de un varón sin estar con un esposo enseguida de ellas, o que un varón que las acompañara de la familia. En este caso, Jesucristo vino a romper esa regla y ese fue uno de los mayores escándalos también. Permitió que lo acompañasen algunas mujeres y le ayudaran, y eso era inaudito en aquel tiempo, hermanas. En realidad sabemos muy poco qué circunstancias pasaron, circunstancias de su acompañamiento y qué les trajo realmente, qué pago tuvieron que dar esas mujeres para estar cerca de Jesús, de acuerdo a las costumbres de ese tiempo de los varones, de esa religión, sí, porque es una religión. Pero sabemos también que consistía, ahí sí, según el Evangelio, que era de servicio, hermanas, y de fiel seguimiento a alguien que como mujeres judías seguían a su Mesías, ellas creyeron. Y eso es una gran parte de lo que nosotros debemos de hacer, creerle. Así, ellas eran judías, ellas creían en su Mesías, estaban educadas de esa manera, y nosotros como cristianas debemos de conocer lo que Jesucristo es para nosotros hasta hoy día, que Él nos ama profundamente y tenemos un papel muy importante para ellos. Vamos a continuar. En el programa anterior también relatamos que en tiempos de Jesús una mujer casada no podía salir de su casa sin permiso de su marido. También hablamos de que tenía que salir con un hombre, que debía de llevar la cabeza cubierta también, hermanos. En la sinagoga y en el templo de Jerusalén tenían un lugar aparte, ellas no podían juntarse con los hombres, ¿ok? Entonces, otras muchas limitaciones que impedían la participación de la vida pública de la mujer.
Entonces, hermana, quiero abrirles un panorama que no piensen como juarenses, ni como mexicanas, ni como latinas. Piensen y transpórtense en aquel tiempo y que aún todavía muchas mujeres ortodoxas, vamos a llamarles así, de ese pueblo también siguen con esas costumbres, hermana. Y fíjense que les voy a decir algo, no siempre es culpa del hombre, ¿sí? Es culpa, hermana, aún de nosotras mismas. ¿Por qué? Porque a ellas las fueron educando de tal manera que tenían que aceptar, para ellos era normal, y sigue siendo en muchas partes, normal que fueran marginadas, porque su religión, eso les marca. Pero queremos, hermanas, que vean la diferencia. Cuando nosotros somos cristianos, la marca que el Señor puso de diferencia en cómo debemos de ser tratadas las mujeres, hermanas. Entonces, pues seguimos con la iglesia primitiva. En la sinagoga, ya lo dijimos, no podían entrar ellas estaban aparte y tenían limitaciones en la vida pública. En resumen, así era su triste condición, hermanas. La mujer judía de los tiempos de Jesús era sin derechos y era una minoría de marginación, vamos a llamarle así, incluso de edades y en todos tiempos y lugares. Repudiada por su marido, confinada en la casa y muy escasas posibilidades de mantener contactos sociales, alejadas del templo, relegadas en todo momento en un recinto especialmente para ellas ya señalado. La pobre mujer judía era incapaz de merecer nada y aún así era considerada, pues como todas, hasta la fecha somos pecadoras todas, no nada más ellas, y pequeñas, ellas las empequeñecía todas esas cosas. Se encontraban en una situación muy seria. El Señor, en ese momento, hermanas, entra en acción, ve la marginación de nosotras las mujeres y pues Él nos permite acompañarlo, hermanas. Es una hermosa condición, en la condición que el Señor nos coloca es hermosa. Incluso, hermanos, en el Nuevo Testamento, hay en el libro de los Hechos, se parecen incluso a veces contrario a la participación de las mujeres. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos, hermana, ahí empiezan los cambios. Ellos ya empiezan a tomar también en dirección en muchas y participación en muchas acciones sociales fuera de la tradición de judíos. Entonces, incluso, hermanos, puede parecer contrario en muchas cosas de lo que ellos eran los usos y costumbres de aquel tiempo, pero el Señor a eso vino, a ser contrario a esos usos y costumbres. Entonces, hermanos, vamos a ver también el cambio que el Señor también hizo así, incluso en la última cena que le llamamos del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque aún en la última cena, aunque no se mencionan, hermano, había mujeres, de acuerdo a historiadores y de acuerdo a los que hemos visto lo que es la materia de usos y costumbres del pueblo de Israel, pues vemos que las mujeres fácilmente y creemos que sin temor a equivocarnos participaron en el servicio de esa cena, de que estuviera confortable el Señor. Y también, ¿por qué no? Él siempre estuvo dispuesto por amor a la mujer, porque lo que le interesa a nuestro Señor es dignificar en ese tiempo a las mujeres para llegar todavía a estos tiempos futuros, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues vamos a ver que también en el Calvario vemos la distancia de aquella escena de dolor y escarnio, el grupo de mujeres que le habían seguido hasta Galilea. Entonces, pues esto es demasiado prolongado, hermano, para poder explicarles en un solo programa todo lo que se tiene que decir. Lo único que sí les puedo decir, hermanos, para darle ya la palabra a mis otros panelistas y pues que hagan sus preguntas, es que en la Biblia hay 150 mujeres, sí, hay unas más famosas que otras, pero en participación de la Biblia son 150 mujeres, sin temor a equivocarme, que participaron de lleno para poder tener el evangelio que hoy conocemos. Entonces, pues, si tienes alguna pregunta, hermano. Pues yo pienso que más bien aseverar y también dar continuidad en todo esto que ha relatado. Puedo observar desde mi óptica, el Señor Jesucristo, dice los evangelios,
que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, al momento de que cuenta la historia y cuenta del antecedente, yo me doy cuenta de que hasta existía cierta esclavitud, cierta sumisión extrema. Y ahorita estaba leyendo ahorita en la escritura el capítulo 4 de Juan, que habla de la samaritana. Y la samaritana le dice, ¿cómo siendo tú judío? Entonces pone un antecedente. Pero el Señor Jesucristo le dijo, le dijo ciertas cosas y su proceder no fue condenatorio. Así que comienza a libertar. Esa mujer fue capaz de traer tras de sí a un sinnúmero de personas que por el mero testimonio que dio, dijeron, yo quiero escuchar a él. ¿A quién usó? A la mujer. A una mujer que regularmente, pues, se le tildaba en ese tiempo de muchas cosas. Pero lo que quiero resaltar, fue progresivamente también la libertad, ¿no? Empezó a adentrarse poco a poco y el Señor Jesucristo caminó y empezó a trabajar también con las mujeres, pero fue poco a poco. Ahorita mencionaba que en el libro de los Hechos hay muchas mujeres que participaron en la obra, pero tuvo un inicio, el comienzo de la libertad de la mujer. Voy a decir esta palabra, pero no me lo malinterpreten. Liberación femenina. Les suena así como... o sea, estaban en una situación difícil, pero lo hizo correctamente nuestro Señor Jesucristo. No con fundamentos de este mundo, sino eternos. Y decía que él hablaba lo que el Padre le decía que hablase, ¿sí? Entonces, la pregunta es, fue progresivamente, ¿verdad, mi hermano? Fue progresivamente y se establecieron las mujeres como parte del ministerio, ¿sí? Como parte de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y pues era lo que quería mencionar. Yo creo que me sentía como que quería yo hablar algo. Bueno, era eso precisamente. Vi el antecedente que usted sentó y dije, sí, es necesario tener esta participación para aseverar lo que el Señor Jesucristo, cómo intervino y cómo fue lo que hizo. Muy acertada, fíjate, y antes de pasar a nuestras otras panelistas, quiero darle la bienvenida a nuestros hombres que están aquí presentes, ¿sí? Porque este programa es para mujeres, pero es muy importante la participación mutua. El Señor nos hizo pareja, hermanos, y tenemos que, a mí me encanta que ellos participen dentro de la palabra y nosotros vamos a dar lo que es la historia para que ellos nos guíen aún más, ¿sí? Porque eso es lo que el Señor quiere, que ellos sean nuestros guías, hermanos, ¿sí? Entonces, pues vamos a dar otra participación. Ahorita tienes alguna pregunta. Me gustaría destacar un poquito el contraste que nos has mencionado tú durante esta introducción, de cómo estaban las mujeres minimizadas, ¿verdad? Totalmente hechas a un lado, ¿no? Totalmente, pues, sí, no tomadas en cuenta en absolutamente nada. Sin embargo, llega nuestro Señor Jesucristo y Él empieza a dar en su ministerio oportunidad a la mujer de incluirse en la formación de la misma iglesia, ¿no? Que como ya lo hemos mencionado antes, pues ellos no sabían que era el inicio de la iglesia. Sin embargo, ellas estuvieron ahí en el inicio de la iglesia, lo que hoy conocemos, ¿no? Como el movimiento que nos permite ser parte del conocimiento de Dios, ¿no? Y bueno, me gustaría mucho destacar que desde un principio, desde el diseño de la mujer, Dios puso en nosotras cosas, talentos, dones, habilidades que no permiten llegar a una plenitud ni a la sociedad, ni a la iglesia, ni la familia, ni nada. En realidad, la participación de la mujer es necesaria para que todo pueda llegar a una excelencia. Como bien decías tú, hasta en este programa, ¿no? Se hizo un equilibrio, ¿no? Donde hay mujeres, donde hay hombres, porque es necesario
la participación de ambos en todo, Blanquita. Es correcto. ¿Verdad? Yo creo que el Señor creó una pareja con Eva y Adán. Y desde el principio Él marcó nuestra, no diferencia, hermana, sino simple y sencillamente Él marcó la función que íbamos a tener cada uno de nosotros, ¿sí? Es controversial este tema también, que más adelante lo vamos a tratar, pero aquí, fíjate lo curioso, que aquí está marcando el Señor exactamente, aún en la iglesia primitiva, la función específica que las mujeres íbamos a tener, ¿sí? Como ayuda idónea desde Génesis hasta el inicio de la iglesia, siempre ayuda idónea, y eso no nos hace menos, sino No. al contrario, como bien lo dices tú, es un equilibrio, ¿verdad? Es una Así es. Pues estoy escuchando lo que comentaba nuestra hermana Blanca al principio y me pareció fascinante, por ejemplo, que ella dice, no vean, no escuchen como juarenses, como mexicanas, como cualquier nacionalidad o ideología, escuchémoslo como cristianas, y eso me atrapó en este momento. Yo vengo aquí a escuchar, a aprender de todos estos panelistas y todas estas personas que tienen tanto conocimiento. Yo vengo a escuchar y aprender, y en el momento que ella dijo eso, pues me hizo un clic a lo que todas debemos de entender, que si no sabemos la historia de dónde venimos como mujeres cristianas, no podemos entender muchas cosas, porque entonces nos vamos a centrar en el presente, cuáles son mis usos y costumbres incluso dentro de la sociedad, que muchas veces pensamos cuál es mi función de acuerdo a la posición social que tengo, a la posición de educación que tengo, y nos centramos en eso y nos comportamos en base a eso, y yo creo que es muy importante realmente saber toda esta historia que nos están diciendo en estos programas para poder realmente saber que necesitamos abrir nuestros sentidos y aprender como cristianas. Eso es lo que en este momento a mí me está haciendo ruido, ¿no? Porque en realidad muchas veces no nos comportamos como tales. Nos comportamos como la ciudadana de un país o de una ideología. Así es, yo creo que es importante que iniciemos, ¿no? Entonces a destacar ciertas cualidades, ciertas actitudes que tenían las mujeres de este tiempo, ¿no? Del tiempo cuando iniciaba la iglesia primitiva y qué rol tuvieron las mujeres en ello. Y a mí me gustaría mucho destacar, ¿no? Que desde antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que cuando estaban, por ejemplo, María y Elizabeth reunidas, ¿verdad? Nosotros podemos ver que aún Jesucristo no estaba aquí, sin embargo, ellas eran mujeres ya piadosas, ya que nos marcaban esas cualidades necesarias para ser mujeres de Dios, ¿verdad? María fue la mujer elegida por Dios para traer a nuestro Salvador. Entonces tenemos mucho que aprender de ellas, ¿no? De Elizabeth, que también fue una mujer servicial, que una mujer que dice la palabra precisamente ahí en Lucas 1, ¿no? A partir del versículo 39, que cuando llegó María, Elizabeth quedó llena del Espíritu Santo inmediatamente y en su vientre empezó a moverse el bebé que traía adentro, ¿no? Eran mujeres que estaban anhelando siempre la presencia de Dios, que tenían una atmósfera en la cual pues el Espíritu Santo se movió libremente, ¿no? Aún sin haber recibido a nuestro Salvador aquí, ¿no? Y haber recibido la dignificación. Ellas ya tenían estas características de las cuales nosotros hoy en día es necesario que aprendamos. Y por eso la historia de lo que nos están contando en estos momentos es muy importante, porque nunca pensamos en eso. Como mujeres comunes de la actualidad, nunca pensamos de dónde venimos como cristianas. Y fíjate, aquí es algo muy, muy interesante y voy a poner aquí a nuestros varones un poquito pensativos. Para eso los invitamos, hermanos. Efectivamente, mira, aquí volviendo a la iglesia primitiva, está muy bien marcada la función de la mujer
en un pasaje que poca gente observa. La elección de los 12 apóstoles y de los varones para atender servicio que viene en Hechos 6:1. Efectivamente, en el grupo de los 12 no aparece ninguna mujer, ¿sí? Y para ser apóstol, vemos, porque lo vimos en un programa pasado de los varones, para ser apóstol había una regla, hay varias reglas, ¿verdad? Y una de ellas era haber caminado con Jesús, haber visto y estado participando con él en sus tareas y haberlo visto partir, ¿verdad? Son reglas que me estoy robando unas líneas de un programa, ¿verdad? Pero creo que es importante señalarlo. Pero ¿por qué no hubo una mujer si ellas cumplían todo el requisito para ser apóstoles? ¿Sí? ¿Por qué no? Porque tenemos una función específica que Dios desde el principio nos marcó, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por decir algo, el grupo de los 12 no aparece ninguna mujer. En caso de los diáconos, me parece muy significativo el propósito, pero fueron elegidos para las necesidades de atender a las mujeres, ¿sí? ¿Y por qué no mujeres? De hecho, los diáconos se dedicaron también al servicio de la palabra y de la evangelización, como consta con Esteban y Felipe. Los únicos de los que no se narran sus actividades muy, muy profundamente. Este hecho pudiera parecer contrario, pero es positivo porque los apóstoles no eligieron a una mujer, a ninguna, el Señor sobre todo, porque esas tareas ellos eran específicamente dictadas por el Señor para ellos, ¿ok? Bueno, yo sí quisiera intervenir un poquito porque la palabra sí nos muestra, ¿no? Que sí había diaconisas, ¿no? Sí. Febe, por ejemplo, sí, y diaconisa entiendo que quiere decir sierva. Exacto. Y servidora, eran las mujeres que ayudaban con los enfermos, con los huérfanos, pero también instruían a mujeres y a niños, ¿no? Pero aquí pasa una cosa, Laurita, que nosotras latinas, con estos movimientos feministas, ¿sí? Que nos hemos sentido empoderadas, sin darnos cuenta que realmente somos poderosas, porque nos ama el Señor profundamente, pero bajo la línea de Él, y bajo la instrucción de Él, a través de su palabra, ¿sí? Él nos tiene muy claro lo valiosa que somos, y sobre todo, como te digo, sí hubo participación de la mujer, no en situaciones menores, no, porque todos son importantes, pero no hubo apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotras siempre hemos tendido a ser cabeza de la iglesia, y eso no es para nosotras, está debidamente estipulado en la palabra de Dios desde el inicio, ¿sí? Que nosotras tenemos otra misión muy importante. A mí eso me llama la atención porque siempre estamos cuestionando las cosas como si estuviéramos en competencia, hombres y mujeres, y yo pienso que pues no debería de ser así. Entonces, ahí habría un poquito que escarbarle, ¿no? a ese tema, pero yo creo que lo importante es que no estamos en competencia, todos tenemos diferentes roles. A mí me encantó una frase que antes que empezara el programa Blanquita nos dijo, ¿verdad? Estamos en el mismo camino, pero con diferentes roles. Y es precisamente lo que quisiéramos que quedara ahorita en claro, ¿no? Que estamos amadas igualmente por nuestro Señor que un hombre, ¿no? Y dignificadas en el mismo nivel, simple y sencillamente que tenemos por diseño diferentes roles. Por diseño. Corporalmente tenemos otro diseño. Claro. Sí. Contestando a tu pregunta, lo que acerca de por qué las mujeres no podrían ser, vamos a decirlo así, del círculo de los 12, okay. Una de las cosas que tenemos que realizar y que tú misma has contestado es de que Dios tiene un rol para cada uno de nosotros, tanto para el hombre como la mujer. Pero tenemos que entender de que Jesucristo vino a romper un paradigma, okay. Y ese paradigma era precisamente, vamos a ponerlo en esa forma, los usos y costumbres de los judíos. ¿Por qué un paradigma? Porque Él rompió algo que el hombre mismo ya había creado, ¿okay?
Esto no quiere decir que la mujer estuviera más arriba o que el hombre estuviera más arriba o más abajo o una cosa por el estilo. Okay, es muy importante entender el rol de cada uno. Okay, uno de los roles del hombre es la cabeza. Okay, cuando decimos la cabeza no estamos hablando de una forma autoritativa, okay, o de una forma designada por Dios para minimizar o para hacer menos a la mujer. Estamos hablando acerca de los roles. Okay, el rol del hombre es guiar. Okay, el rol del hombre es provisión. Okay, cuando decimos que no puede tener, o por qué el círculo era de 12 hombres, es porque esos 12 hombres iban a ser los guías de la iglesia. Okay, los guías de lo que iba a venir, que ellos mismos no entendían. Pero tenemos que seguir y tenemos que ver, como dijimos anteriormente, los principios. Okay, si tú ves desde el principio los guías de Israel, los guías de lo que fue después del quebrantamiento, del pecado, por parte de Adán y Eva, todos esos guías han sido hombres. Estamos hablando de Abraham, de Moisés, de Joshua, estamos hablando de Daniel, de David, todos ellos han sido hombres. ¿Por qué? Porque su papel de ellos era el ser guías, dentro del propósito de Dios. Pero la mujer también lleva un papel muy específico, y extremadamente importante. Por ejemplo, Jesucristo, por esa razón, Él dignifica a la mujer, viene a redignificar a la mujer. Dios lo hizo en el principio, y es la causa por la cual la mujer hasta hoy día, y tanto la mujer como el hombre, no tienen o no ven lo que Dios ha hecho dentro de su propósito. Primeramente, ¿a quién le dio el Salvador? A la mujer. ¿Quién es el vehículo de esa salvación? La mujer. La semilla de la mujer. Inclusive Israel lo reconoce hoy día. ¿Cómo lo reconoce? Es de que tú no eres judío, sino eres de madre judía. Lo que estoy diciendo es simplemente de que si tú puedes tener un padre judío, casado con una mujer gentil, y dentro de las reglas de Israel, si tú vas a Israel y tú dices que tú eres hebreo, que eres judío o israelita, Israel te va a decir, discúlpame, pero no lo eres. Porque el que dicta la nacionalidad, en este caso, es la mujer. ¿Qué más quieren? ¿Qué más necesitan? Es decir, que ustedes en ese sentido tienen la autoridad. La otra es, como estaba diciendo Blanquita, Jesucristo vino a romper eso una vez más. Como a darnos una cachetada a todos, decir, no has entendido. Si los fariseos y los saduceos, como dijimos en el principio, veían a la mujer como algo menor, ¿sí? Como algo sucio, como algo que los hizo caer en desgracia en los ojos de Dios. Pero sin embargo, Jesucristo no lo hizo así y no lo vio así. Él vio a una prostituta o él vio a una mujer enferma como algo que tenía la posibilidad y el potencial de amar. Cuando ve al hombre, en los ojos de los fariseos y los saduceos, lo único que él ve es hipocresía, algo vacío, ¿sí? Otra de las cosas es de que si tú ves dentro del evangelio, no es de que fueran o no fueran discípulas, o fueran o no fueran en el tiempo de la iglesia apóstoles, porque su función, fíjate, su función fue dentro de los evangelios que fueron lo más fiel que Jesucristo tuvo. ¿Quién estuvo al pie de la cruz? ¿Sí? Fueron mujeres. ¿Quiénes fueron las únicas que no corrieron como, no sé, ¿qué te puedo decir? Todos los discípulos corrieron. Juan estuvo ahí porque él tenía de alguna forma tenía una relación con los sumos sacerdotes. Lo sabemos por historia. Pero todos los demás corrieron. ¿Quiénes fueron las valientes? Las mujeres. ¿Sí? ¿Quiénes fueron las que sirvieron dentro del comienzo de la iglesia? Las mujeres. ¿Cuándo es la primera vez que se testifica que estaban con ellos, con los varones, dentro de la escritura, que se reconocen las mujeres dentro de los hechos? Que eso es muy notable. Anteriormente no había eso.
O que no es de que tú dijeras que Jesucristo estaba con sus discípulos, su mamá, o sus discípulos y María o X. Porque esa no es solamente los discípulos, porque había un plan. Y sigue siendo ese plan. Un plan que una y otra vez sigue fracasando. ¿Sí? Y por eso no ha regresado el Señor. Porque ese fracaso sigue latente. En los dos bandos, tanto en el hombre como en la mujer. Si el rol de la mujer dentro de los libros de los Hechos, fue de servicio, de apoyo, de ayuda. ¿Sí? Tienen el mismo rol, tienen las mismas, entre comillas, las mismas obligaciones. Que tú estabas hablando de diaconisas. La diaconisa es una servidora, pero tenemos que hablar de eso, es una servidora. ¿Hay diaconisos? Sí, diáconos, no diaconisos, pero diáconos sí, varones sí, pero una vez más son servidores y cumplen una función específica. La diferencia entre los dos es una cosa, y lo voy a poner así, abismal. ¿Cuál es la diferencia? Es de que Dios, entre comillas, lo voy a poner así, o entre paréntesis, no ha dignificado al varón. Le falta mucho al varón para ser dignificado. Que es dignificado en gracia, sí. Que es amado como hijo de Dios, sí. Pero en su rol, hasta hoy día, no me puedes dar una escritura que diga que el Señor dignifica al hombre. Todavía le queda mucho por hacer. Sí. La pregunta no fue en el jardín de Edén a Eva, ¿y en dónde está tu esposo? La pregunta fue al varón, ¿en dónde está tu mujer? Porque tú tenías la obligación de cuidar, instruir, enseñar, apoyar a ese ser que Dios te había dado. Que muchos nos odien por eso, decirlo en este momento, eso es la verdad, no podemos mentir. Y es lo mismo que está sucediendo ahorita. ¿Sí? ¿Por qué la mujer no fue discípulo? Porque tiene otro rol mucho más importante. Y fíjate, doctor, viendo lo que estás diciendo, en los grupos feministas de hoy en día, ellas se defienden bajo este argumento. La mujer primitiva, cuando tú les dices lo que estamos tratando, cuando tú les expones lo que estamos tratando, inmediatamente viene la defensa. Dicen, bueno, lo que sucede es que no hubo apóstoles ni nada de lo que se le parezca para el liderazgo de la iglesia, pero pastoras sí puede haber, según ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo ves desde la perspectiva de la iglesia primitiva y de las costumbres judías, pues estos primeros discípulos de apóstoles que puso el Señor, fíjate el argumento, estaban prisioneros de las ideas judías. Ellos eran presos de las ideas judías. Por eso es como se defienden los grupos feministas. Eran ideas porque ellos seguían con sus ideas judías. Pero hoy, estamos en la modernidad. Hoy tenemos que estar empoderadas y tenemos que ser líderes y pastoras de las iglesias. Cosas que sabemos perfectamente desde el inicio que ese rol no nos pertenece. Controversial, pero no nos pertenece. Pero no es tanto de que no te pertenezca. Sí. Y no es tanto de que hay algo moderno hoy día. Sí, porque modernización no supera la palabra de Dios. Sin modernización no supera el propósito de Dios para tu vida. Y el mismo propósito de redención. Y no es de que que puedas tener otro rol. Lo que estamos diciendo, lo que no entendemos, es de que tenemos un rol, los hombres y las mujeres, lo voy a poner así, tienen un rol muchísimo más importante, dentro de la iglesia y dentro de la comunidad que el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer es la que hace y deshace, no en autoridad. Ese es el problema, sí, que tenemos hoy día, sí, de que no, como tú dices, que nos adherimos a una costumbre cuando no debe de ser así. Jesucristo fue muy pleno cuando habló con la samaritana, cuando comentó el pastor rojo. Él no la condenó.
pero sin embargo la ayudó a entender su postura, su lugar dentro de la sociedad, ¿sí? Antes que todo, con las preguntas que él hizo, ¿sí? Ella en todo momento, por costumbre, trató de hacerse menos. ¿Cómo es posible que tú, siendo judío, o que hables conmigo una mujer samaritana, cuando ustedes no tienen contacto con nosotros? Sin embargo, Jesucristo no le explicó, porque no era el tiempo de explicarle, simple y sencillamente le hizo otra pregunta a ella. ¿Sí? Y especificó, si tú supieras con quién estás hablando, en lugar de que estés viendo tu posición social, y se lo dice a las mujeres hoy día, si tú supieras a quién estás sirviendo, en lugar de ver tu posición social, entenderías quién soy en tu vida. ¿Sí? Se lo dijo a Eva, ¿sí? De tu vientre, no dijo del varón, de tu vientre saldrá el Salvador. Y ella lo siguió esperando. Nació Abel y lo pronunció. Nació Caín y lo pronunció. ¿Sí? Porque ella estaba esperando eso. Por la diferencia de ella y de las mujeres hoy día, ella supo cuál era su rol. Lo entendió. Lo aceptó. ¿Sí? Hoy día mujeres no aceptan ese rol, porque pretenden o sienten ser sometidas. Y su misión a someterse es una cosa muy distinta. Sí. Me llama la atención lo que estás hablando, doctor, porque también está el otro lado de la moneda, de mujeres que no tienen esa protección, que son líderes en su casa, en su economía, y en muchos sentidos, porque no hay hombre en casa o porque el hombre pues no hace nada. Entonces, también creo yo que por ahí es donde se ha tergiversado un poco ese empoderamiento de la mujer, porque existen muchas mujeres, digamos, desamparadas de esa protección de la que estaban hablando ahorita, que es la función del varón. Entonces yo pienso que ahorita en la actualidad ese es uno también de los grandes problemas. Es por eso que las mujeres, Chely, hemos buscado en los hombres la solución, o en determinadas cosas, en la economía, etcétera, todo lo que nosotros manejamos como mujeres modernas, ¿sí? Pero no recurrimos a algo, que es estudiar la Escritura y conocer al verdadero Dios, y conocer y tener esa relación, no en religión, una relación directa con Jesucristo, hacerlo nuestro esposo si somos mujeres solteras, divorciadas, abandonadas, viudas, incluso acompañadas, pero de un hombre que no suple en su casa, de un hombre que no está presente, nada más es la figura realmente. Pero si hacemos esa relación con Jesucristo y lo hacemos realidad en nuestra vida, que Él nos está acompañando, que nos auxilia, créanme, mujeres, que el Señor nos responde por ese amor del que hemos estado hablando en este programa. Y fíjate que voy a hacer un hincapié en esto, que tienes mucha razón en lo que estás diciendo, pero no es tanto la falta de la mujer, ¿okay? Que digas, no, pues es que estás siendo oprimida, o no hay hombre en la casa, o no hay esto, no hay lo otro. Ahí tiene muchísimo que ver el hombre, ¿sí? Y su liderazgo. Por eso en el principio estoy diciendo, ha sido un fracaso el liderazgo del hombre. Ha sido un fracaso, en el sentido de que no debería de estar pasando eso. ¿Sí? El liderazgo en iglesia es un fracaso hoy día. ¿Sí? Porque no es solamente que te subas a un púlpito y des una historia de tu persona. No es solamente que te subas a un púlpito y que prediques en un versículo que no tiene nada que ver con lo que tú estás hablando. ¿Sí? No tiene nada que ver el que seas famoso dentro de un púlpito. ¿Okay? Todo eso es un fracaso
en tu liderazgo como hombre. Porque si hubiera un liderazgo como tal dentro de los hombres, ¿ok?, eso no pasaría. Todo cambiaría. Fíjate, Jesucristo dijo a los discípulos antes de partir, ¿ok?, lo volvió a reiterar. Y dijo, les ordeno, lo voy a poner así, es una parafrase, vamos a decirlo así, ¿ok?, no sé si lo estoy diciendo correctamente, pero dijo, amaos los unos a los otros como yo los he amado. Y por eso te van a conocer. Pero hoy día, ¿qué tienes? Ok, no tienes eso. Hoy día es una competencia abismal dentro de los pastores y de las iglesias y de todo, que no cumplimos nada de lo que el Señor pidió por nosotros. Ni de la iglesia primitiva. Ni en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva empezó, sí hubo eso, hasta cierta forma, pero se empezó a ayúdame por favor. Sí, es lo que te digo, las mujeres no entienden su rol. Sí, me tienen que ayudar, no puedo pronunciar, me tienen que ayudar a pronunciarlo. Tergiversar. Bueno, eso. Tergiversar. Ok, pero ustedes saben lo que estoy diciendo. Pero a lo que voy es lo siguiente. Ok. Si la mujer entendiera su rol y lo aceptara, sería una cosa muy distinta. Y si el hombre, en lugar de continuar fracasando en su rol como hombre de Dios, y tomara su lugar, no la batuta, su lugar en Cristo, sería una cosa muy diferente. Y te faltó agregar, doctor, también el varón, pastores, la iglesia no es un negocio. Quien vea la iglesia como un negocio está totalmente equivocado. La iglesia es para llevar el mensaje, no Claro es para que- hacer negocio. Claro que ya no estamos saliendo del tema, Sí. no nos podemos salir del tema, pero todo eso tiene algo que ver precisamente, okay, con los roles. ¿Sí? En el pastorado, como mencionaban ahorita, y la inquietud que externó nuestra hermana, pasa el tiempo y tenemos que reconocer que de alguna forma el hombre deja de hacer sus funciones. Y la mujer nada más se encuentra en la Escritura que fue dignificada por el Señor Jesucristo. Y a esa mujer nadie la para. Pero es necesario que tenga ese encuentro. Es necesario que busque al Señor y que le diga al Señor, tú eres tan valiosa y tan preciada que haces un papel extraordinario. Estaba leyendo un pasaje de la Escritura allá en Tito, capítulo 2, versículo 5, donde dice que las mujeres amen a sus maridos y a sus hijos. Y ese término habla de un amor que solamente ustedes pueden tener. Es una palabra griega que no me acuerdo cómo se dice, se pronuncia, pero se refiere al amor maternal. Porque yo no puedo tener yo amor maternal, pues no puedo dar a luz. Y se refiere propiamente al amor de la mujer que alguna vez de su vientre salió un hijo. Ese amor, eso que Dios les ha dado, nada más a ustedes, podríamos pensar en dignificar. Qué maravilloso sentir les dio el Señor. Son las únicas que pueden dar ese amor. Nadie más. Se crean hombres que se crean mujeres, no pueden ser eso. Porque eso es intrínseco. Dios se los dio. Las hizo partícipes de eso. Esa parte es una de las cosas que Dios hizo para dignificarlas también. Dar vida. Las únicas capaces de dar vida, en el sentido de dar a luz. Y pensaba en eso. Cuando nosotros pensamos en los roles de la mujer, en la iglesia, 80% son mujeres, 20% hombres. Ay, ¿cómo? A lo mejor estoy hablando de las iglesias de Marte. No. Bueno, no hay iglesias en Marte, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya ve que, bueno, el punto es que en toda la historia del pastorado, ese es lo que yo me he topado. Las mujeres tienen un papel muy importante, ¿sí? Y fíjate Yo creo que que- una cosa que
perdón, No, pero no. una cosa que debemos de tomar muy en cuenta, ¿ok? Yo sé que nos vamos a tener que ir a otro programa con esto. Los quitan todo el tiempo las mujeres, pero en fin. Bueno, no es cierto. Ahorita va a salir el papá apedreado de aquí. No, las amamos a las mujeres. Pero lo que iba a decir es esto, que algo, regresando al concepto serio, ¿ok? Hay un concepto que normalmente nunca tocamos en escritura. Y todo lo que está escrito tiene un propósito muy específico, ¿ok? O no se hubiera escrito. Tan sencillo como eso. Pero ustedes recuerdan, ¿cuál fue una de las frases críticas de Jesucristo en la cruz antes de morir? ¿Ustedes se pueden acordar de eso? ¿Sí saben de eso? Él vio al único que estaba ahí, no para halagarlo o decirle, cuida a mis ovejas, o cuida a mi iglesia, o cuida X. Pero él vio él vio a los ojos a un hombre. ¿Sí? Y sus palabras fue, aquí tu madre. Y nadie nos hemos puesto a pensar, y me va a atrever a decir eso, ¿por qué no predicamos en eso? ¿Sabes lo que quiere decir eso? O lo que estaba diciendo Cristo, le estaba diciendo a Juan, y lo voy a hacer en una forma, vamos a decir, moderna, ¿ok? Le estaba diciendo a Juan, preocúpate por tu rol. Regresa a tu rol, hombre. Tu rol es de proteger. Tu rol es de nutrir. Tu rol es de ver que ella, ¿okay?, está bien. No porque ella fuese o sea o es más débil. Porque si alguien es más fuerte que un hombre, y lo va a decir así, que tiene más fortaleza, es la mujer. Pero sí te voy a decir algo, ¿ok? Cuando Jesucristo dijo esas palabras, y debemos de profundizar en ellas, le estaba diciendo a Juan, regresa a mi programa, a tu rol. Regresa a lo que deberías de hacer, de protección, de dignificar, porque lo que tienes al lado es más fuerte, ha sido más fiel y más tenaz que tú y todos tus secuaces. Sí. No voy a poner a predicar, pero si analizas lo que hizo Jesús en ese momento, es algo extraordinario en la definición de la mujer. Y yo creo que con todo esto vamos a tener que me voy a aventurar a hacer esto, ¿no? A invitarlos a que tengamos un programa más en la que veamos específicamente esos roles, ¿no? Esas preguntas de que se puede ser pastora, de que se no puede ser pastora, administradora o no administradora, okay, ¿cuál es su rol? Pero te ibas a decir algo antes de que te interrumpiera. No, iba a decir respecto al comentario del pastor Rocco, que también tiene que ver con lo que usted acaba de decir, es que realmente la mujer tenemos más responsabilidad de la que creemos y más un lugar tan especial de verdad dentro de toda una sociedad, porque realmente somos nosotras quienes creamos, quienes permitimos que el varón crezca de alguna u otra forma. O sea, respecto de nuestra educación, estamos nosotros pegadas al varón desde pequeño y tenemos una gran responsabilidad de saberlo educar conforme al rol que nos decía ahorita, ¿verdad? Porque ahorita usted nos mencionaba muy atinadamente, Jesucristo le dijo al varón, vuelve a tu rol, porque yo creo que hasta el momento
está quebrantado el liderazgo del varón. Pues está quebrantado, pero te voy a decir algo, ok, una vez más también, ahora del lado de la mujer, tú acabas de decir algo muy importante, ok, permitimos. Entonces, yo creo que esa palabra tiene que salir del vocabulario de la mujer, ok. Te voy a salir aquí apedreado, pero tu mujer no permites nada. Y no lo estoy diciendo de una forma machista, ok. Cuando digo tu mujer no permites nada es porque el único que permite es Dios. Pero sí te voy a hacer y te voy a decir algo muy importante, ok. Tú sí forjas al hombre, que es muy distinto. Y es más importante de permitir o tener o dar permiso. ¿Sabes tu rol de forjar un hombre? Ese es uno de tus pequeños roles como mujer. Tú eres la que lo forja. Entonces dice algo. Ustedes mujeres, sin ustedes no hubiera presidentes, sin ustedes no hubiera pastores, sin ustedes no hubiera liderazgo. Desafortunadamente, algo primordial es que el hombre no ha tomado ese liderazgo en sí. Y yo creo que con esto nos tenemos que despedir porque se nos va el tiempo, Sí, hermano Rojo. Creo que sí. Y invitarlos a otro programa. Sí, pues hacerles esta invitación, que es propio el programa de las mujeres donde se expone por lo que usted ya ha escuchado, y queremos hacerle la invitación a que sea participante de los programas que ofrecemos como institución, como CCCBM. El instituto ofrece licenciatura en teología, bachiller en teología, tenemos secundaria en un solo examen, preparatoria en un solo examen. Son los programas que te ofrecemos, también certificación ministerial para pastores. Si tú gustas ser parte, sacar tu certificado o estudiar, te invitamos. Ven con nosotros, platicamos y te presentamos un plan hecho a la medida para ti. Así que les invitamos a que sean partícipes de esto y queda extensa la invitación. ¿Sí? También quisiera decir, no solamente pastores, no solamente pastores, okay, estamos hablando a todos en general, okay, como líderes de la iglesia. Si quieres ayudar a tu iglesia, quieres apoyarla, quieres ser mejor servidor, sí, servidor, porque necesitamos servidores, okay. También las servidoras, pues, necesitamos servidores, okay. Vengan, okay. Aquí en este instituto queremos capacitarlos para que sirvan a sus iglesias, okay, para que sirvan a sus iglesias. Así es, y yo creo que... Y también como mujeres, pues invitamos a las mujeres, porque la mujer también tiene que estar preparada en el evangelio y tenemos que conocer exactamente qué es lo que el Señor dicta de nosotros y conocer la Escritura. Dios los bendiga. Y bueno, pues yo quisiera también que nos apoyen, ¿verdad? Como nos decía el doctor Samuel, que debemos ser servidoras. Entonces, este es el momento para nosotras y para los varones que nos están viendo también, de colaborar con nuestra ciudad, de colaborar con aquellos que tienen necesidad, dada esta contingencia sanitaria. Hay necesidad y es momento en que nosotros colaboremos con víveres. Hay centro de acopio aquí en el Instituto CCBM, en donde estaremos recibiendo cualquier tipo de aportación, cualquier tipo de víveres que tú quieras compartir con el más necesitado. Creo que es tiempo de compartir. Amén. ¿Verdad? Pues muchas gracias y gracias. hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.